Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a las 8:45 ya en esta noche de martes. Estamos en 7 de septiembre del 2021 con toda la información y análisis de la presente jornada. Y pues bueno, ya a esta hora nos rige el toque de queda en Guatemala y vamos a hablar un poco de todo este tema, de la improbación del estado de calamidad que pues va a hacer la cartera de salud pública para pues enfrentar la pandemia. En un momento nos vamos a conectar con el viceministro de Salud Pública, el doctor Francisco Coma, y vamos a hablar de todos estos temas, de las vacunas, del COVID-19 y todo esto. Antes saludamos a Marinés Rivera, como todos los martes nos encontramos acá. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues justamente para hablar, ¿no?, de esta situación que atraviesa el país ya sin estado de calamidad, cómo enfrenta pues el Ministerio de Salud todo el tema de la pandemia sin necesariamente recurrir a este estado de calamidad. Realmente era necesario para atender la crisis de la pandemia de COVID-19. Ya el viceministro Francisco Coma pues nos hablará un poco acerca de su análisis, ¿no?, y sus impresiones de que se improbara finalmente este estado de calamidad. Por supuesto, y le damos la bienvenida precisamente al doctor Francisco Coma, viceministro del tema de hospitales de la cartera de salud pública, para hablar de la situación del COVID-19, la pandemia en Guatemala. Doctor Coma, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches, viceministro, pues qué gusto, y a usted gracias por atender pues esta llamada de parte de Canal Antigua, pues para empezar hablando un poco acerca del tema del estado de calamidad, ¿no? Sus impresiones de que el Congreso de la República el día de ayer pues improbara dicho estado de calamidad. Bueno, pues desde el ministerio y evidentemente con la visión de la parte técnica, eh, lamentamos la improbación en el sentido de que considerábamos que muchas de las propuestas, sobre todo las que tenían que ver con los aspectos relacionados con la disminución de la movilidad, el toque de queda, podían tener un impacto en la disminución directa de la transmisibilidad del virus. Esto pues al no aprobarse, eh, como ministerio nos deja siempre en una línea de preocupación por el alto nivel de contagios. Tenemos que considerar que tendremos que regresar a las normas que ya teníamos establecidas a través tanto del Acuerdo Ministerial 146-2020 como del Acuerdo Ministerial 234-2020, en donde se regulan las condiciones de bioseguridad y tratar de continuar implementando estas medidas en los distintos sectores, de tal manera que a través de un proceso de concientización, de comunicación y recordatorio a la población de la importancia que representa el mantener estas normas de bioseguridad, eh, pues podríamos tratar de hacer un esfuerzo por contener la pandemia. Recordemos que tenemos el marco del cumplimiento del semáforo y probablemente lo que tendremos que hacer es reforzar, por un lado, el conocimiento o el volver a plantearle a la población las condiciones sobre las cuales se regulan las actividades que el semáforo establece, eh, respetando lo que este mapa nos indica cuando los municipios están en rojo, en naranja, en amarillo o en verde. Y pues también, por otro lado, apegarnos tanto a los acuerdos en donde de alguna manera tenemos que hacer cumplir las normativas de bioseguridad, para enfocarnos en darle continuidad tanto a las actividades educativas a nivel escolar, a nivel universitario, y sobre todo, de alguna manera, tratar también de enfocarnos en la parte más importante para el control del desarrollo de la pandemia, que es la vacunación. Los esfuerzos que se han implementado para llevar la vacunación comunitaria, creo que deberían de empezar a rendir fruto, porque nos estamos enfocando mucho en aquellos municipios en donde teníamos un mayor nivel de positividad. Villanueva,
y los municipios cercanos a la ciudad capital. Doctor Coma, es decir, entonces no se están replanteando buscar otra figura que no sea el estado de calamidad para, digamos, plantearse el tema de cierres o toques de queda focalizados, cordones sanitarios focalizados, digamos, esas modalidades están descartadas por ahora. Miren, todas aquellas que están en manos del ministerio, por ejemplo, usted acaba de mencionar los cordones sanitarios, siempre y cuando no incumplamos con lo que la ley establece, aplicaremos todas las medidas que estén del lado del ministerio. Y, por ejemplo, los cordones sanitarios son de las herramientas que nosotros tenemos a la mano. Son impopulares, pero si en determinado momento encontramos regiones, municipios o departamentos que requirieran una implementación de los mismos, con todas las consultas necesarias, lo haremos. Recordemos que en este momento creo que también debemos de recurrir muchísimo a las autoridades locales, las departamentales, todas las autoridades municipales tendrán que apoyarnos en el sentido de buscar el cumplimiento de las normativas en cada una de sus regiones. Para nosotros, como le digo, era fundamental considerar algunas restricciones para evitar esta transmisibilidad. Hoy tuvimos por arriba del 31% de positividad y es lo que nos preocupa. Los escenarios que los técnicos plantearon de cara al hecho de que no se aplicaran restricciones eran de altísima preocupación para cualquiera de los que estamos del lado del ministerio, porque si recuerdan había 3 escenarios. Un escenario era donde no existía ningún tipo de restricción, un segundo escenario era donde había restricciones parciales y un tercer escenario que era muy fuerte porque representaba un cierre importante en la mayoría de las actividades del país. Se había optado por una propuesta de un cierre intermedio, pero al no darse, entonces volvemos a ese primer escenario que los epidemiólogos y los médicos expertos, infectólogos, nos hacían ver como una preocupación significativa. Es decir, solo nos queda en este momento ir a la búsqueda de cómo volvemos a generar una estructura de concientización de la población, pero también claramente creo que no podemos dejar nosotros de dar la señal de alerta o las voces de alerta que sean necesarias y en determinado momento, dependiendo del comportamiento que visualicemos, volveremos a apelar para que se nos apoye desde el punto de vista de la posibilidad de las restricciones. Doctor Coma, hablar del estado de los hospitales en estos momentos pues es necesario, considerando este repunte de casos, considerando pues que ahora tampoco tienen a la mano medidas como el estado de calamidad o estas restricciones como el toque de queda. ¿Cómo está la ocupación hospitalaria en estos momentos? ¿Cómo está también el tema de abastecimiento en los hospitales? ¿Enfrentamos algún tipo de escasez de insumos, por ejemplo? Sí, gracias. Vean, la situación a nivel hospitalario sigue siendo crítica. Hay departamentos que nos están ya en este momento dando señales de alerta máxima. Por ejemplo, Zacapa, Chiquimula, están en un desborde absoluto de casos. En la ciudad capital, igual los hospitales están recibiendo y continúan recibiendo un altísimo volumen de pacientes. Desgraciadamente, y lo hemos mencionado en otras entrevistas, el vivir ante un repunte de casos tan fuerte, tan grande, representa que los hospitales, más allá del espacio físico, también tienen una problemática significativa desde el punto de vista de los abastecimientos, porque el nivel de consumo proyectado, por ejemplo, para lo que de alguna manera teníamos planificado utilizar
en un trimestre, hoy lo estamos consumiendo en menos de 10 días. Y por otro lado, también tenemos la limitación que los eventos o los procesos de reposición de estos insumos por la vía de la ley de contrataciones que actualmente está vigente, pues puede llegar a tardar entre 2 a 5 meses. Esto nos pone en un proceso muy difícil para enfrentar la pandemia, porque tendremos que recurrir a lo que veníamos haciendo prácticamente en los últimos 2 meses, que son compras de baja cuantía o compras menores de 90,000 quetzales por insumo, pero que desgraciadamente y ante el alto nivel de ingresos a los hospitales, pues son productos que se pueden consumir en un promedio de 3 a 5 días. Entonces es una situación muy complicada, la verdad. Sí vemos con mucha preocupación en este momento la situación y estamos, pues, sí, dando una señal de nuevo de pedirle a la población que se resguarde, al pedirle a la población que tome conciencia de que estamos viviendo un momento muy difícil, que si bien es cierto, pues el estado de calamidad no fue aprobado, esto no significa que la pandemia deje de estar presente en su punto máximo y que le pedimos, por favor, que tomemos este nivel de conciencia, lo reitero. Creo que es importante que nos cuidemos todos, porque sí, el nivel de contagio es sumamente alto, la situación en los hospitales está muy difícil, de verdad, y desgraciadamente, pues, el proceso de ampliar la capacidad instalada en el número de camas no es la solución a la pandemia en este momento, sino que la solución a la pandemia es disminuir la transmisibilidad del virus. Y esto solo se consigue a través de reducir los horarios en los que las personas circulan o generan reuniones o horarios en los que se ingiere licor, y estas son las cosas que más nos preocupan. Ahora bien, precisamente en ese sentido, viceministro Coma, digamos, los expertos hablan precisamente de eso, de reducir la movilidad de las personas y temas de toques de queda focalizados. Hay quienes dicen, por ejemplo, hay un serio problema los fines de semana que la gente, pues hay que decirlo con los puntos en las IES, la gente no entiende y se va de fiesta y siguen pensando que la vida es como antes del 2020. ¿Hay alguna sugerencia, doctor Coma, o algún escenario en donde los fines de semana se pudiese evitar, al menos durante este periodo de alta transmisibilidad, pues tomar una decisión así? Mire, básicamente desde el ministerio es imposible. Todas estas restricciones de la movilidad requieren lógicamente de una autorización que tiene que ver por lo que se emite desde el Ejecutivo, aprobado por el Legislativo. Las capacidades del ministerio se limitan desgraciadamente a lo que el marco que nos regula como ley nos permite, y es específicamente las aplicaciones de los semáforos. Y era lo que les decía hace un momento, si nosotros vemos y continuamos en esta tendencia creciente en el número de casos, tendremos que ir de nuevo a pedir, por favor, que se reconsideren las medidas, porque definitivamente, si no hacemos algo, esto puede convertirse en algo, en una situación incontrolable. Viceministro, hablar, digamos, también de esto que usted ha mencionado, que para conseguir o comprar insumos para el abastecimiento de los hospitales pues puede llevar bastante tiempo. ¿Consideraban ustedes que por esto el estado de calamidad era tan necesario? ¿Hay alguna otra forma en la que se pueda agilizar por lo menos las compras para el Ministerio de Salud, que no sea mediante un estado de calamidad, garantizando pues siempre esa transparencia en las compras? Bueno, vea, los mecanismos de ley están establecidos. Entiendo que desde el Congreso y muchas de las bancadas están en este momento trabajando una iniciativa de ley
que se está socializando desde el día de hoy y la cual pues desean aprobar a la brevedad después de ser completada, analizada y discutida. O sea, es lo que de alguna manera en este momento nos podría dar una puerta para poder reabastecernos de manera muy rápida. Recordemos, en el estado de calamidad igual hay que cumplir con las normas de subir los eventos, esperar que estos eventos sean llenados por los proveedores desde la perspectiva de que hay muchos de los eventos que no necesariamente van a tener ofertas. Hay algunos productos que están desabastecidos y por lo tanto, aunque se levante un evento, es muy probable que no haya quien oferte. Sí tenemos esperanza en que en este momento esta iniciativa de ley que se está trabajando a nivel del Congreso de la República nos permita, de ser aprobada, tener mecanismos más ágiles de adquisición, siempre, por supuesto, garantizando la transparencia. Cuando usted menciona, viceministro, de que pues hay escasez de algunos insumos y aunque se levante un concurso nadie pudiese ofertar, ¿de qué insumos estamos hablando? Bueno, mire, específicamente le puedo hablar de 2 o 3 medicamentos específicos, de los cuales uno de ellos, que es el tocilizumab, se nos ha notificado que que está agotado no solo a nivel de mercado nacional, sino internacional. Y, por ejemplo, sé que de algunos eventos de los que fueron publicados, hay algunos otros medicamentos que no tuvieron oferentes, como es una enoxaparina. Tenemos dificultades de abastecimiento con algunos sedantes, como el fentanil, que son medicamentos indispensables para poder hacerle frente al tratamiento de los pacientes. Viceministro, ¿se ha avanzado en ampliar el recurso humano para atender pacientes en hospitales como Parque de la Industria, que ha sido uno de los grandes desafíos, ¿no? Conseguir ese recurso humano para atender a estos pacientes, ¿cómo avanza esta situación? Y usted hablaba un poco acerca también de la ampliación de poder tener más camas en los hospitales. ¿Avanza de alguna forma también este plan de acción? Sí, gracias. Es una pregunta muy buena. Nosotros no hemos dejado de ir trabajando en la ampliación de camas y, por ejemplo, dentro de la estrategia para fortalecer la capacidad de atención, recientemente se tomó la decisión de implementar muchas más camas en el Hospital de Antigua y en el Hospital de Amatitlán y con el apoyo y la ayuda, por ejemplo, tanto del Hospital Roosevelt como del Hospital General San Juan de Dios, hemos tomado una acción en donde algunas patologías son referidas desde Antigua y desde el Hospital de Amatitlán a estos 2 hospitales con el objetivo de que podamos atender más pacientes COVID. Continuamos buscando la contratación de más recursos humanos, estamos permanentemente sacando convocatorias, pero desgraciadamente el hecho de poder contratar más recurso humano está siendo complicado. De una convocatoria, a lo mejor estamos consiguiendo contratar al 30% del personal que se necesita. Ahora bien, viceministro, si hablamos, digamos, de la situación, quizá enfocándonos mucho en lo que es la ciudad capital, pero digamos, ¿cómo está la situación en los departamentos, digamos, departamentos con alta población, Quetzaltenango, Huehuetenango, Petén? ¿Cómo se encuentra la situación allá? Muy difícil, muy difícil, la verdad. Miren, esta no es una situación específica de la ciudad capital y de sus municipios. Como les decía hace un momento, acabo de recibir una llamada del director del Hospital de Zacapa diciéndome no tengo capacidad para recibir más pacientes. El Hospital Temporal de Estanzuela también está al máximo de su ocupación. El Hospital de Chiquimula también. Y si vamos mapeando,
realmente es que al hacer el análisis de los municipios en rojo son el reflejo de lo que está pasando en el número de contagios en todo el país. Tenemos una situación gravísima, muy, muy grave, y por eso es de verdad aprovechar su espacio, y yo lo agradezco, porque sé que hay muchísima gente que los ve, que es el momento de verdad de que el hecho de que no haya sido aprobado el estado de calamidad no significa que no existan las condiciones de gravedad en el país que motivaron a solicitarlo. Y por lo tanto es un momento de que si no existe por ley un toque de queda, lo hagamos a nivel personal. Es el llamado que le hago a la gente. Tratemos de resguardarnos, tratemos de evitar reuniones, tratemos de estar fuera de nuestras casas en la medida de lo posible. Realmente creemos que la actividad económica, y de nuevo lo reitero, es importante, pero en este momento para nosotros lo más importante es salvaguardar la vida de los guatemaltecos. Viceministro, a lo largo de la pandemia, pues hemos visto varios picos en temas de ola de contagios. A esta ola en específico, que seguramente, y ya lo han dicho los expertos, ha sido la más alta que ha enfrentado el país en el tema de la pandemia de COVID-19. ¿A qué se puede estar atribuyendo este nuevo pico específicamente para que la población entienda? Puede ser relajamiento de medidas de parte de la población, el tema de las nuevas variantes también que circulan en el país, el lento plan de vacunación. ¿A qué está atribuyendo el Ministerio de Salud pues el alza de esta forma de estos casos? ¿Tienen ustedes un diagnóstico específico o es una mezcla, digamos, de todos estos puntos? Sí, hemos hablado en otros momentos, y en el análisis hacia adentro del ministerio concurren todos los factores. Yo creo y sobre todo en la revisión del comportamiento poblacional, vemos sí definitivamente un relajamiento absoluto en grandes sectores de población. Vean, nosotros, tanto del viceministro de Atención Primaria y su servidor, salimos permanentemente al interior de la República, y por ejemplo, uno va a departamentos en donde el uso de la mascarilla y el hecho de mantener distanciamiento social realmente no existe. Y por lo tanto sí creemos que existe el factor importante del relajamiento de las medidas. Y luego tenemos que considerar también que tenemos la presencia de la variante Delta, y todos saben por los estudios científicos, la literatura y lo que ha pasado en otros países, que esta variante Delta es sumamente agresiva desde el punto de vista de su capacidad de transmitirse de persona en persona. Sabemos que los niveles de contagio requieren de muy poco tiempo de estar en contacto con una persona que es positiva con esta variable, y luego los niveles de replicación son altísimos. Además de que es una variante que tiene la particularidad, que está generando presencia de mayor gravedad en los enfermos COVID, y sobre todo en población con una edad menor a la que veíamos antes, pero también, importante mencionarlo, estamos viendo un alto nivel de contagios en menores de edad. Y también en este momento, pues la preocupación es que tenemos unidades de terapia intensiva de hospitales pediátricos o de pediatrías del país, en donde estamos viendo llegar chiquitos con unas insuficiencias respiratorias que ameritan su ventilación. Y por supuesto, el tema de la vacunación. Sabemos que en la medida que la vacunación avance, en esta medida los niveles de gravedad disminuirán. Yo creo que ya al día de hoy sobrepasamos los 5 millones de personas vacunadas con una dosis, y vamos por arriba de 1.300.000 personas vacunadas con 2 dosis. Pero recordemos que la inmunidad de rebaño realmente se adquiere después de haber vacunado más arriba del 60% de las personas. Y aún así hemos visto países, y cuando hacemos análisis comparativos de países similares a los nuestros, como por ejemplo Perú, donde los rangos de vacunación exceden el 50% del total de la población, aún en estos países estamos viendo altos niveles de contagios en esta ola, y que están tomando medidas serias de restricción.
Entonces, la pregunta es respondida. Concurren varios factores y todos y cada uno tiene un peso específico y una importancia significativa. Viceministro, digamos, los rangos de las edades, tal como usted lo ha mencionado, y creo yo que eso es muy importante remarcarlo para que la población pues tome conciencia de que esto no es juguete, de que esto no es chiste, no es un invento, que usted nos pudiese remarcar los casos, las edades que están viendo en los hospitales actualmente, porque digamos, el año pasado se creía que esto era un tema de personas, de adultos mayores, que a los niños y a los jóvenes no les afectaba. Si nos puede remarcar cuáles son los cuadros hoy en día. Claro, sí. Miren, sigue siendo población de la tercera edad quien llega a los hospitales, digamos, en mayor número. Pero a diferencia del año pasado, en donde usualmente los pacientes entre 30 y 45 años que se contagiaban podían enfermar levemente, en este momento tenemos muchos de los hospitales con pacientes gravemente enfermos en ese rango de edad, entre 30 y 45 años de edad. Incluso tenemos un dato creciente que nos llamó poderosamente la atención de una población llegando a los hospitales en forma de cuadros clínicos moderados que están por debajo de los 30 años de edad. Y el dato más importante, antes teníamos la idea de que nuestros niños, a pesar de que pudieran ser contagiados, no iban a enfermar de gravedad, pues en este momento también cambia. Y eso sí lo quiero remarcar, porque de verdad esto se ha hecho ya un cuadro que no está respetando rangos de edad. Y creo que aquí la visión, y es por esto que la estrategia de la vacunación comunitaria es tan importante, es poder llegar a aquellas comunidades en donde la gente, por las características de su tipo de trabajo, muchos de economía informal, no habían podido acercarse a vacunarse a los centros formales. Y esto es muy interesante porque es en estos municipios que estamos abordando en este momento, cercanos a la ciudad capital, en donde estamos viendo esos niveles de contagio tan altos, y por eso se tomó la decisión de empezar con estas jornadas de vacunación. Y estas hay que hacerlas extensivas muy rápido, sobre todo a los departamentos en donde hay mucha resistencia a vacunarse. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que estamos también luchando contra un factor en donde hay muchas personas que no creen en la vacuna, ya sea por temas religiosos o ya sea por mitos que pasan hasta por el hecho de que me voy a quedar infértil. Entonces, realmente en este momento y mientras la vacuna llega, o por lo menos si yo tengo la oportunidad de vacunarme en este momento, hay vacunas, pues lo que le pedimos a la gente es que de verdad crean que la vacuna puede evitar que mueran. Viceministro, hablar del plan de vacunación y el tema de ampliarlo también a los mayores de 18 años, que ha sido algo que se ha venido insistiendo ya bastante tiempo. Al final, pues gran parte, digamos, de la población económicamente activa en el país tiene de 18 años para arriba. Se está considerando ya de parte del Ministerio de Salud, pues empezar a ampliar ya este plan de vacunación para mayores de 18 años. Sí, definitivamente sí. Esto es un tema que a nuestro criterio no puede esperar. Recuerde que hay un Comité Nacional de Vacunación y que es el que hace los análisis en base a la disponibilidad de vacunas, pero desde el Ministerio está impulsándose hacia ellos la necesidad de esta estrategia de ir a buscar este rango de edad con el objeto también de acelerar los procesos y llegar a un mayor nivel de inmunización poblacional. Ahora en el tema de la vacuna, viceministro, digamos, si nos puede usted aclarar al final cuál es el criterio para la segunda dosis de Sputnik. Hay quienes dicen que en algunos centros la están poniendo al día número 61, en otros al día número 90. ¿Cuál es el criterio de la cartera
específico en este tema? Vea, en algunos centros tomaron la decisión de vacunar a partir del día 61 con la segunda dosis. Todo el esquema de vacunación que nosotros manejamos por las recomendaciones de los proveedores o fabricantes de la vacuna nos hablaban de la posibilidad de entre 90 o más días para la aplicación de la segunda dosis. Creo que en este momento nosotros y desde el Viceministerio Técnico y desde el Viceministerio de Atención Primaria, quienes tienen los lineamientos de la segunda dosis de vacunación, se está fortaleciendo regresar al esquema de los 90 días para recibir la segunda dosis. Viceministro, hablar acerca de reforzar el semáforo epidemiológico también es importante para tener un mejor control, por ejemplo, de los aforos. ¿Hay algún seguimiento de parte del Ministerio de Salud para verificar que realmente los centros comerciales, restaurantes estén cumpliendo adecuadamente con estos aforos que va indicando el semáforo epidemiológico? Sí, existe un esfuerzo integrado a través de un equipo multidisciplinario que son las multisectoriales, en donde participa el Ministerio de Gobernación, Salud Pública, la SAT, y el objetivo en este momento es el fortalecimiento de las visitas con el objeto de validar el cumplimiento. En caso de que exista incumplimiento, aplicar las sanciones que sean las que corresponden, porque definitivamente no podemos en este momento tampoco permitir el hecho de que se incumpla con las normas que por lo menos desde el lado del ministerio tenemos la obligación de hacer cumplir. Se han hecho hasta el momento y en lo que va del año alrededor de 139,000 supervisiones a distintos sectores, entre ellos centros comerciales y otra serie de actividades. Y en estas visitas o supervisiones lo que se valida es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, es validar que se cumplan con los aforos que están establecidos y en determinado momento, hasta este momento, se han aplicado más de 1,000 sanciones por el cumplimiento e incluso se han iniciado alrededor de 647 procesos penales. Y estos esfuerzos se van a incrementar porque de verdad situaciones como las que vimos este fin de semana en algún lugar o en algún pueblo donde se fomentaron fiestas, en donde las imágenes realmente lo llaman a uno a una señal de alerta, porque de verdad yo visualizo que se nos olvidó que estamos en un momento de un altísimo riesgo. 10 de la noche con 7 minutos, vamos a hacer una breve pausa, viceministro, y volvemos con usted para seguir hablando de este tema y seguir hablando sobre todo del tema de las vacunas, qué va a pasar con la segunda dosis de Sputnik, si ya hay o no un cronograma de entrega. Con todo eso venimos acá a las 8:45.